Deportivo Querétaro obligado a contratar mejores jugadores. Yannick Sinner gana el trofeo de campeón en el torneo abierto de Madrid. Pumas reclama alineación indebida del conjunto de Coapa. Andrea Kimi Antonelli vence en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Chivas goleado por Tigres en el arranque de la liguilla. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, después de un inmerecido periodo vacacional que se extendió a lo largo de prácticamente 2 semanas. Estamos de regreso en vivo y en directo desde los estudios del Bla 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 Deportivo, agradeciendo como siempre su compañía. Y hoy un programa muy especial que va a provocar, estoy absolutamente cierto, una cantidad enorme de remembranzas y de comentarios de parte de todos ustedes. En primer término, bueno, saludar al colocolino Aurelio Valenzuela, el titular de este programa. Aurelio, buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. ¿Cómo está, señor Martínez? Sí, vacaciones largas, ¿sí? Y muy bonitas, ¿no? Sí, sí, bueno, el Caribe mexicano es espectacular, Aurelio. Un poquito mejor que Viña del Mar, ¿eh? Bueno, acá en México siempre hemos dicho hay cosas muy lindas. Sí, sí, sí. Lo malo que llega gente que a veces no ayuda. Bueno, pues saludar, por supuesto, ya lo observaron ustedes, no necesitan mayor presentación, pero por supuesto que es una de las figuras referenciales de los auténticos gallos blancos, nuestro querido amigo Jorge Luis, el Cacho Alvarado. Cacho, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Ed Martínez, muchas gracias a mi querido profe. Sí, cómo no. En aquella época, profe, que nos ayudó ahí en la cuestión técnica. Sí, sí, sí. Por ahí del 93, profe, 94. 94, 94, no, un gran recuerdo y Ed, un gustazo estar contigo aquí. Bueno. Un poquito de nostalgia. Sí, por supuesto, de nostalgia, pero al mismo tiempo de entusiasmo, Cacho, que es hacia donde yo quería orientar la conversación, que sí efectivamente queda en la memoria de muchos aficionados un incidente que adquirió tintes de tragedia, pero que al mismo tiempo arraigó la idea y por supuesto el concepto de que en Querétaro siempre la esperanza es la que va a prevalecer y de que las cosas mejores siempre tendrán que venir. Platícanos un poco, Cacho, que viviste toda esa temporada comandados por tristemente fallecido, también se nos adelantó ya en el camino de la vida, don Luis Alvarado, que era el técnico de los auténticos gallos blancos, en una temporada donde el equipo estaba claramente perfilado a conseguir el ascenso. Cacho, por favor, platícanos un poco de eso. Fíjate que fue una temporada de encuentros, sí. Una temporada donde administrativamente recién volvió a tomar el equipo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Correcto, correcto, sí, entonces, nuestra alma mater, mi querido Cacho. El alma mater, obviamente, pues no, la universidad pues no preparada, porque sí. Es una cuestión académica, sí. No preparada para solventar un equipo profesional de profesional fútbol. Y traer jugadores como Torruco. Sí. Agustín Jiménez, paz descanse. Sí. Violante también, desafortunadamente. Sergio Violante, ¿cómo no? Y nuestro jugador acá de Ochoa. Sí, Víctor Salvador Mayo. Ochoa, bueno, el zurdo. Y bien dirigidos porque pues el profe venía de jugar una final con Pachuca. Sí, correcto. Entonces, y que gozaba además de un prestigio muy bien ganado en la categoría de ascenso. Y se trajo muy bien a Torruco, hay una columna. Sí, una columna vertebral muy sólida, muy sólida. Y ya después llegó la Chicha Martínez, sí. Rangel de León, sí. Macario, jugadorazo también sí. de Aguascalientes, pero aparte flaco en la cuestión humana, ¿no? De la gente humana, flaca el equipo y después también en presupuesto. Sí, en el presupuesto que no era holgado para nada. Imagínate el trabajo que hizo el profe Luis Alvarado. Sí. Para nosotros en la liguilla el equipo era una locomotora. Sí. Le ganábamos a todo mundo, pero no ganamos 2-1. No, los marcadores eran amplios. Eran amplios. Y toda la experiencia del profe, fíjate que tenemos una anécdota por ahí, la platicamos entre nosotros. Sí. En esta división, cuando ya quedabas eliminado, el equipo contrario te armaba la bronca. Ok. Para que tú fueras a tu siguiente partido mermado. Correcto, sí. Como un tema de rebeldía, de molestia del contrario, ¿no? Sí. Luis Alvarado nos dijo, va a pasar esto. Y cuando pase esto, se tiran al piso. Tiran al piso. Sí. Manifestamos, porque entonces
No había ahora los celulares. Sí. Ni el VAR existía, por supuesto. Había una camarita que Sí. por ahí, esa camarita tú se la llevabas a la federación y la Sí. federación. El 7 pegó, pero le contestó el 8 y los 2 se van expulsados. Sí. Y los 2 suspendidos, Y los además. 2 suspendidos. Ujú. Y el equipo eliminado, pero nosotros seguíamos jugando. Sí. Entonces el equipo, por ahí le pasó alguna vez a Puebla, no sé si te acuerdas. Sí. A Chivas, con Chivas. Algo semejante, A sí. Chivas le Que pasó. siempre a los minutos finales había una provocación, un conato de bronca. Fue cuando se peleó con América. Sí. Y Chivas se fue a la final con Puebla y ganó Puebla. Sí. Chivas completamente. Bueno, Luis Alvarado, cito al profe Luis Alvarado, en paz descanse, ¿no? Sí, cómo no. Lo cito porque él nos dijo. Él les instruyó sobre eso que podía pasar. Sí, y pasó. Ok. Y pasó y nos tiramos al piso. Ujú. Nos fuimos a jugar la final al R. Márquez. A Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pero antes de ello, Cacho, no sé si lo recuerdes, porque hubo una serie de gestiones de las cuales fui partícipe gracias a mi querido mentor, el licenciado Antonio Rivera Casas. El equipo jugaba normalmente en el estadio municipal, aunque el Corregidora, por supuesto, ya estaba allí erigido y era un gran escenario, pero ninguno de los equipos del grupo, porque era por grupos la liguilla, jugaba en horario nocturno. Entonces Luis Alvarado aborda a Antonio Rivera Casas en la universidad, como citaste correctamente, el titular de Extensión Universitaria, y le dice, licenciado, no sé qué tengas que hacer, pero necesito que me consigas el Corregidora, porque necesito jugar en la noche. Necesito jugar en la noche porque ninguno de los equipos que vamos a enfrentar está habituado a jugar en horario nocturno y esa puede ser una ventaja nuestra. Y entonces vino el cambio, te recordarás, Cacho, de jugar la temporada regular en el Estadio Municipal, hoy Estadio Olímpico, y la liguilla se jugó en el Corregidora. Es correcto, fíjate, qué buena, no sabía esta Sí, información. sí. Bueno, ya es de pantalón largo, ¿verdad? Porque Sí. ya es información de pantalón largo. Sí, pero a ustedes mismos les ha de haber sorprendido y seguramente Luis Alvarado les dijo, jóvenes, muchachos, señores, prepárense porque vamos a jugar en la noche, y de hecho realizaron un par de entrenamientos en horario nocturno, que en aquel entonces, no les quiero decir la cifra, pero era un dineral nada más prender la luz del Estadio Corregidora. Sí, ahorita que lo comentaste me recordó eso que decíamos, Sí. híjole, el Estadio Corregidora en la noche, la luz, nomás Sí. con darle tantito de jaloncito. Sí, era un dinero que excedía prácticamente cualquier presupuesto. y Pero entrenamos en la tarde. eso lo resalto, Cacho, compártenos eso, por favor, que habla con claridad de la enorme experiencia que atesoraba Luis Alvarado y que estaba muy pendiente de todos los detalles. Te lo voy a dejar allí porque nosotros vamos a hacer una pausa y de regreso que nos compartas cómo era el ambiente en ese vestidor con un hombre que no quiero exagerar, pero me consta porque vivimos muchas cosas también muy positivas, era tremendamente sabio en materia de balompié profesional. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Arrancó la llamada liguilla del fútbol mexicano y algunos resultados han sido señalados como circunstanciales y otros más como sorpresivos, toda vez que resta aún efectuar los encuentros de vuelta de la ronda de los cuartos de final. En primer término, el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara fue superado ampliamente por los anfitriones Tigres de Universitario de Nuevo León y ahora están en una posición muy comprometida y a punto de ser eliminados. Por su parte, los Tuzos del Pachuca sorprendieron a los Diablos Rojos del Toluca en su propia cancha y han obligado al turco Mohamed a declarar que la prioridad para su escuadra es el certamen de CONCACAF. Del cotejo entre América y Pumas, muchas cosas se pueden decir, pero de nueva cuenta, el arbitraje ha quedado en entredicho por los penales marcados a favor de los de Cuapa y por la otra parte, por un reporte muy amañado en la cédula arbitral. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial a propósito de un aniversario para nosotros muy emotivo, muy representativo de lo que es el fútbol profesional en Querétaro, los auténticos Gallos Blancos. Cacho Alvarado, ¿cómo era el ambiente, cómo era la atmósfera que se respiraba
cuando Luis Alvarado les instruía y les daba indicaciones antes de saltar a la cancha, particularmente en esa liguilla. Compártenos algo de eso, Cacho, por favor. Fíjate que ya el equipo ya estaba muy enfilado, Sí. ya a la mano del profe. Yo recuerdo muy bien, no ganábamos al principio. Okay. Por ahí hay fotografías donde Sí. estamos Es más, el plantel eran solamente 12 jugadores, Cacho. Sí. Para las primeras 2 jornadas no había cambios, no había suplentes. Sí, Ajá. sí, era muy poco. Bueno, yo tuve que debutar. Profe. Sí. Me hizo un favor de debutarme porque ahora sí que, como los porteros, métete, pues no hay otro. Oye, Cacho, ¿y qué edad tenías ahí? 15 años, profe. Sí, porque yo sacaba cuenta cuando estuviste con nosotros, ahí han pasado varios tiempos. Sí, 15, profe, porque yo cumplo años en octubre Ajá. y la temporada en aquel era torneo largo. Sí. Se empieza junio, julio. Sí, correcto, sí. Agosto, septiembre, yo debuto en la jornada 3 en Tecomán y todavía no es, yo tengo en octubre cumpleaños. ¿Tú eres nacido acá en Querétaro? Acá en Querétaro, más queretano que Los Arcos. Menos. Ahí del... Ya cumplieron 300 años. Y mira que ya cumplieron 300. Fíjate que ya estaba enfilado el equipo, volviendo a tu pregunta. Sí, Cacho. Ya estaba enfilado el equipo porque el profe se dedicó a unificar, Sí. como todos los equipos, ¿no? Criterios, ideas de fútbol. Tenía una experiencia y era Enorme, muy ser así humano, es, era un vastísima. excelente ser humano, un Además. tipazo el profe. Porque había un grupo de León, Sí, la Chicha Martínez, sí. Rangel. Y Incluso Mañón ahí un poco, porque Mañón. Mañón venía de Celaya, Ah. pero hacía grupito con ellos. Irapuato, Víctor Manuel el Mañón. Filos, Sí, Anguiano. Sí, joven Anguiano. sí, Anguiano. Y luego por ahí también Macario hizo grupo con ellos. Y luego estaba el grupo de Querétaro, Mario Cruz, Palomares. Yo en ese tiempo yo estaba apenas aprendiendo estas cosas, ¿no? Mario Cruz, Palomares, Juan Carlos Camacho. Y luego estaba el grupo de Pachuca. ok. Los que ya habían trabajado con antelación con el propio Luis Sí. Alvarado. Entonces sí, hubo 2, 3 2, 3 roces. fuerte. Sí. 2, 3 buenos recordatorios, bien. Ajá. Pero el profe tuvo la capacidad de unificarlos. Sí. Y entonces ya para la liguilla ya Era una maquinita de Era jugar una- fútbol ese equipo. el interescuadras era Sí. porque todos Era muerte. ya empezamos a olfatear que nos iba a ir bien. Ok. Porque el equipo, yo recuerdo muy bien, yo de reserva, yo recuerdo muy bien que yo marcaba al Filos, no Sí. lo alcanzaba. Ok. Yo tenía 16 años. 17. Estabas No lo físicamente al- entero. No lo alcanzaba. Ok, era muy rápido el Filos. Sí, sí. Macario era un león por la banda. Ujú. Ochoa, no se usaban espinilleras Así obligatorias. es. Y traía él siempre Abajo y las no, calcetas pues, estaban. traía sí. las espinilleras él, Sí. él en unas pantorrillas. Sí, Ochoa. enormes. Tenía una patada. Sí. Mañón de cabeza te metía todas. Sí. La Chicha Martínez, jugadorazo, una pierna fuerte. Y luego llegaba Salinas con su ritmito. Sí, Le sí, metía sí. la Poncho Salinas. Poncho Sí, Salinas. con su ritmo para repartir juego. Mario Cruz por el lado derecho, Sergio Brillante en paz descanse por el lado izquierdo, y Rangel. Rangel, el cabezazo fuerte, la estatura fuerte, porque Sí. es muy fuerte él, y Agustín Jiménez. Sí, cómo no. Y la parte económica, ¿cómo andaba ahí el club? A mí me referían, yo ganaba en aquel entonces, lo voy a decir, yo ganaba 35 pesos, 86, 87. Pero me alcanzaba para irme a la prepa, invitar tortas al salón. Sí, claro, sí, claro. Por ahí andaban ganando, yo ganaba 35, pero yo creo que andaban ganando en aquel entonces unos 500. Que se fue regularizando ese tema también Sí. conforme avanzó la temporada, Conforme fue avanzando. porque hubo benefactores y esos también hay que recordarlos y estoy seguro que tú los tienes muy presentes. Don Abraham González, paz descanse, el ingeniero Daniel Origel, por supuesto, don Pepe Ramírez de Lapidaria Ramírez, en fin, personas que se sumaron, el ingeniero Fernández, por supuesto, que se incorporaron al proyecto de manera espontánea y que siempre respaldaron al equipo. Esteves. Andrés Esteves, por supuesto, en paz descanse, que los tuvo allí refugiados en su hotel durante toda la temporada, ¿no? Sí, Así Andrés es. Esteves Nieto, cómo no. Un saludo a toda su familia y recordamos siempre con afecto a Andrés. No sabes, estás tocando el tema del patronato, qué cariño le teníamos nosotros a don Abraham. Sí, cómo no. Porque en la universidad, la huelga, se cerró, Sí. el viernes no trabajaron
y nosotros viajábamos, Así es. y bueno, yo soltero ahí en casa con mis padres, ¿no? Sí, sí, sí. Pero había gente casada que había Y que ya tenían familia, por supuesto, sí, sí, sí. había que dejar la colegiatura, Sí. y don Abraham, Sí, 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 siempre fue el soporte. el préstamo porque, como me hablaban ahorita antes de, ¿no? Fuera de cámara, el puente, ¿no? Sí, el crédito puente. Entonces, viernes y el lunes y cobrabas hasta el martes. Sí, sí, sí. Y entonces todo eso, Sí. don Abraham, no, se hacía un gol en el estadio y nosotros íbamos a decirle a don Abraham. Sí, sí, sí. Servido, señor. Servido, Gracias. patrón. Sí, Gracias. sí, cómo no. Sí. Don Abraham también don Abraham. Sí. Bueno, esa serie de elementos se fueron conjugando de manera muy positiva y llegaron a la liguilla. Yo me recuerdo una conversación con Luis Alvarado, muy preciso, puso todo el calendario de la segunda vuelta y dijo, este partido lo gano, lo empato, aquí pierdo, gano. Le falló un resultado nada más, porque yo los tengo apuntados en una libreta. De todos esos resultados, solamente falló uno cuando él ya había anticipado, cuando venía la segunda vuelta, porque hubo un comentario, algunas llamadas. Si quieren calificar, que sé que se estila, aunque nadie me lo crea, no me importa, soy testigo de eso. Si quieren calificar, necesitan depositar a tal cuenta. Luis Alvarado nos dijo, no haga nada, lo empato, lo gano, lo pierdo, lo empato, gano. Calificamos, licenciado, no te preocupes. Ese era el conocimiento que tenía Luis Alvarado de manera minuciosa, detallada, pormenorizada de la categoría de ascenso. Ahí va. 39 años después, profe, con toda la experiencia que Sí, sí. 39 años después, fuimos a jugar el último partido del torneo regular. Ok. Al Estado de México, déjame acuerdo el rival, no estaba Dante, el hijo de Dante Juárez. Dante Juárez. Sí, era Texcoco, ¿no? Texcoco, Claro. el Estado de México. Que además usaban el uniforme vertical, rayas blancas y negras. Ese fuimos a jugar, profe. Y en aquel entonces la liguilla se jugaba en grupos. Ajá, el sí. grupo A y el grupo B. Sí, sí, sí. Volvemos a retomar la experiencia de mi querido profe, Sí. Luis Alvarado. Y ese partido, si lo ganábamos porque lo ganábamos, Sí, sí, sí. nos vamos al grupo B. Ajá. Y el grupo B, aquel. Era aparentemente más complicado que el grupo B, ¿Y el qué grupo dice, A. ¿Y qué dice el profe? O lo empatamos o lo perdemos. perdemos. Pero no lo vamos a ganar. Cualquiera puede decir, ¿cómo vas a salir a la cancha? Con la idea de no Con ganar el ándale, partido. oye, pues ¿cómo va a salir a la cancha? Sí. Podría oírnos ahorita Sí. algún jugador amateur, ¿no? ¿Cómo van Sí. a salir a la cancha? Pues Sí, claro, el conocimiento que ya tenía. el claro. profe, Ujú. y salimos a la cancha y ahora sí que jugamos todos los malitos. Jugamos todos los malitos y órale, íbamos ganando, Sí, sí, sí. íbamos ganando. Sí. Y el profe en medio tiempo nos pone una. Si ya les dije que no lo podemos ganar, No, porque- no debemos ganarlo. ¿Sabes qué? En aquel entonces, profe, no sé si recuerde cuando usted llegó aquí a Querétaro Sí, a Gallos Blancos. a ayudarnos aquí en Gallos. En ese tiempo, pues había bocina, Sí, sí, te sí. quitaban el agua. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad, sí, profe? sí. O sea, nos quitaban el agua, Sí, ibas sí, sí. ganando. Te quitaban la luz, profe. Sí, te dejaban todos los sanitarios sucios, incluso. No había agua. Sí, Ay, se acabó. Y me acuerdo, Samuel, sí. este, El utilero, qué- el eterno utilero del qué equipo. poca. ¿Qué? Ya no hay agua. Hace ratito, pues yo preparé cosas. Ed Martínez, nos regañaba el profe. Dijo, ahorita, antes de que termine el partido, hay un penal, a ver qué chingos hacemos. Bueno, vamos a dejar por ahí la anécdota, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar platicando de esto que nos provoca enorme añoranza y nostalgia, los auténticos Gallos Blancos, temporada 86-87. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Aquejados por las lesiones de dos de sus elementos más importantes, los llamados 76 de Filadelfia parecían la víctima propicia para que los Célticos de Boston avanzaran sin grandes complicaciones a la siguiente ronda de la postemporada de la NBA. Dominadores a lo largo de la campaña regular, los Célticos de Boston eran amplios favoritos para imponerse en esta serie, más aún cuando el séptimo y definitivo partido se disputaba en su casa.
No obstante ello, y sin contar al 100% con su jugador franquicia Joel Embiid, así como con su colega y astro de la NBA Paul George, la quinteta de Filadelfia ha logrado la campanada en la postemporada de la NBA. 4-3 se han impuesto los 76 de Filadelfia y con ello se han clasificado a la instancia semifinal de la Conferencia del Este, en donde espera conocer muy pronto a su antagonista de turno. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación que sostenemos con nuestro siempre reconocido Jorge Luis El Cacho Alvarado, integrante siempre distinguido de los auténticos Gallos Blancos y desde luego también disfrutando de la compañía de Aurelio Valenzuela. Llegan a la liguilla, Cacho. ¿Y qué pasa en la liguilla? Había la confianza, la convicción de que la posibilidad del equipo de alcanzar la final estaba más clara que en campañas anteriores. No. Siempre en el fútbol hay que trabajar, ¿verdad, profe? Pasito a pasito. Ok. Pasito a pasito. Antes se jugaba por grupos. Sí. Te daba la oportunidad de jugar ahí un poquito con los resultados. Con los marcadores, los resultados. A lo mejor te empatabas. Sí. Así como el presupuesto del profe, a lo mejor empatabas aquí un partido que debiste haberlo ganado. Y en vez de sumar 3 puntos, sumabas 1. Pero el resultado del otro, la llave o el otro juego, se daba favorable. Entonces, no, así de echar campanas al vuelo, no. Y además el profe muy mesurado. Sí, muy sensato. Muy sensato, muy mesurado, muy honesto el profe. Entonces, nunca oí el Nunca grupo. Percibiste ese exceso de confianza. Nada, no, y esto los vamos a golear, no. Jugamos muy bien y siempre la liga nos fue muy bien. Y sumando puntos, la prueba está que en Cancún fue donde conseguimos. Sí, ya el primer lugar del grupo y calificar a la final. Oye, pero el Corregidora, absolutamente lleno en todos los partidos en horario nocturno, Cacho. Todos los partidos. Sí. Esa es una de las cosas que mucha gente aquí en Querétaro me lo hace saber con mucho, bueno. Sí, con alegría. Fueron ustedes los primeros que llenaron del ese mundial, estadio. ¿no? Amén del mundial. Sí. Porque se creó para el mundial, ¿no? Sí, claro. Con el mundial. Y después ya empezó la temporada. Pero bueno, en el tema Gallos Blancos, pues fuimos los primeros me lo hacían saber, en llenar el Estadio Corregidora. Bien, vayamos adentrándonos un poco. Entonces ya viajan al Marte R. Gómez, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Van a enfrentar a los Correcaminos, que también tenía un técnico de Prosapia como Diego Malta, y que pues era un equipo muy complicado visitarlos, y aún cuando eras anfitrión, también era difícil enfrentar a esa escuadra. Platícanos de ese ambiente y de esos días, Cacho. Mira, obviamente para un servidor, obviamente ya venían los jugadores que hablamos de experiencia, porque aunque la Chichara de León pues ya era jugador de primera división. Sí, ya había jugado primera división. Filos Laguna, Anguiano también ya había jugado. Inclusive en aquellos curtidores, con reuniones de curtidores, así es. Rangel el otro día por ahí, viene mucho a Querétaro Rangel, un gran amigo, y también nos ha platicado cómo llegó a Querétaro él. Y ya venía también de León. Ya también tenía su historia. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta semana de la final, la prensa, se vive otro ambiente, ¿no? Sí, correcto. Y eso, los que no estamos todavía ahí... Muy maduros, también te puede pesar. Es un nervio especial. Viajamos, en avión, se viaja a Ciudad Victoria. A Ciudad Victoria, hospedados, todo muy bien. Sí. Llegamos, me acuerdo muy bien, yo lo tengo pasajero, el estadio muy parecido al municipal. Sí. La salida. Que tenía una pista de atletismo, de hecho la sigue teniendo. Exacto. Sí. Y la parte de afuera también. Sí, que separa la cancha de la tribuna, la pista de atletismo. Exacto. Y entonces nuestro vestido del lado derecho. Y aquel era un hervidero. Sí. El estadio era así, imagínate el estadio municipal, pero... Sí, porque aquella afición también quería tener primera división. Y fíjate, casualmente las dos universidades. Sí, correcto, sí. Llegamos ya a la plática, ese es en el vestidor, el profe muy puntual en sus conceptos, puntual en las indicaciones, y fíjate que no fuimos a defenderlo.
A pesar de que Torruco detuvo un penal. Sí, detuvo un penal, nos trajimos el empate, pero no nos fuimos a defender. ¿Sabes qué? El profe era de hablar después individual. Okay. La cartulina en el vestidor, a la defensiva, a la ofensiva, balón parado, quién tiraba el penal, o sea, muy pensado el profe, todo muy bien, pero él era de hablar individual. Aguas, porque se te mete por acá atrás tu Rubiate, se te mete por acá Juan Vázquez, en fin, cuidado con el tiro de castigo. Era muy de hablar individual. Y nos fue bastante bien. Nos fue bastante bien. Sí, se dio un muy buen partido. Y aparte, nadie lesionado. Sí, el equipo entero. Y anímicamente engrandecidos, ¿no? Sí, fortalecidos, debo decir. Salimos muy bien. Salimos muy bien del estadio, a pesar de que por ahí se fue el autobús. Ahorita entramos en ese tema, estamos en el tema deportivo, pero salimos ya ahí. Ya ahí con la confianza de que vamos. De que el ascenso estaba al alcance de la mano. Pero ¿sabes una cosa? Lo veníamos platicando en el autobús minutos antes del accidente. Venía Torruco conmigo antes platicando, nos vamos a confiar. Los íbamos a golear. Ahora sí te lo digo, los íbamos a golear, profe, los íbamos a golear. 4-0, 5-1, por ahí. Había la convicción de que el partido les iba a favorecer con amplitud en el marcador. Vamos a dejar por ahí la conversación, abrimos un paréntesis, una muy breve pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Son incontables los episodios en donde la escuadra del América ha sido favorecida por decisiones arbitrales a lo largo de los años, por lo que ahora que se vive un pasaje semejante, la polémica no se ha hecho esperar. 2 penas máximas a su favor, cuando eran superados claramente por los Pumas de la Universidad Autónoma de México, han abierto la puerta a la discusión, a lo cual se ha acumulado una evidente alineación indebida por parte de los americanistas. Un juez central, Luis Enrique Santander, muy complaciente con los de Cuapa, permitió que un jugador que había sido relevado volviera a la cancha en una clara adulteración del reglamento vigente de competencia. Resta conocer si la Comisión Disciplinaria de la llamada Liga MX, así como la Comisión de Arbitraje, toman parte en el asunto ante el reclamo legítimo de los Pumas de la universidad ante un arbitraje, por decirlo menos, completamente tendencioso. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación siempre muy emotiva con Jorge Luis El Cacho Alvarado, integrante de los auténticos Gallos Blancos. Yo no me quisiera meter en tanto en el tema de la tragedia, sino más bien recordar algunos pasajes que algunos amigos cuando lo conversas se muestran muy escépticos, muy incrédulos. Hay una reunión, porque el equipo y la franquicia es propiedad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hay una reunión que solicitan los jugadores, encabezados por el Capi Cobian, y le solicitan una reunión al señor rector, en ese entonces Braulio Guerra Malo, que en paz descanse. Los recibe el rector en la oficina de la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, y era un solo tema y una sola petición. Había tal convicción de los jugadores del plantel de que el ascenso se iba a conseguir, que lo único que le pidieron, señor, ni venimos a pedirle una prima económica, ni que nos incremente el salario, nada más, si conseguimos el ascenso, por favor, denos la oportunidad de jugar en primera. ¿Es cierto o es falso, Cacho Alvarado? Es correcto. La cita en el adjunto la sala adjunta de la rectoría. De la rectoría. Por ahí tengo hay una fotografía. Yo la tengo, por ahí tengo una fotografía. Sí es correcto, porque siempre ha sucedido, ¿no? Que los que hacen, que es casi una costumbre. Los que hacen el trabajo sucio a Dios y ya vienen las figuras y ya firman. Sí es cierto eso. Pero ese era el ambiente, Cacho, entonces no nos equivocamos cuando digo que había mucha convicción, no voy a decir exceso de confianza, pero sí mucha convicción de que ese partido de regreso en el Corregidora estaba todo perfilado para que el equipo concretara el soñado ascenso. El soñado ascenso con el espectáculo increíble, ¿no? O sea, bueno, después del trágico accidente, pero el estadio de blanco era
lleno hasta las lámparas, como dijeran los tengo clásicos. un recuerdo de ese día. Y un gran ambiente, ¿no? Un gran ambiente, increíble. Sí. Pero sí, por ahí también. Viene el incidente del cual no me quiero ocupar porque es un pasaje triste en lo personal y estoy seguro que para muchos aficionados, pero vienen después semanas de intento, porque no voy a decir recuperación, de intento, de tentativa de recuperar a algunos de los elementos para ver si efectivamente se podía seguir siendo competitivos en el partido por el ascenso. Cacho Alvarado. No. Yo recuerdo a Salvador Ochoa, Sí. Delgado, Macario, así, entrenaba así Macario, Sí. un estrés. Sin movilidad. Sí, un estrés. A pesar de que tuvimos la plática con el psicólogo famoso aquel de la selección de Sí, Pumas, con Octavio Rivas. con Octavio Rivas. Ajá. Sí ayudó, pero no sé, yo estaba, no sé por qué ya quería la federación que ya jugáramos. Sí. Había urgencia Porque de la tenía que federación por empezar la jugar temporada. el siguiente partido. Entonces, el profe muy profesional, lo fuimos a ver al sanatorio y dijo, ¿por qué no están entrenando? Sí. ¿Por qué no están entrenando? Y entonces el profe de alta y lo primero que pidió, silla de ruedas. Para ir a dirigir la práctica. Al entrenamiento. Sí. No, hombre. Sí. No. Entonces, sí, todo estaba. Sí. Todo estaba dispuesto para preparado. Para que nosotros Sí. darles a Querétaro. Se empata ese partido en el Corregidora a un gol y hay que jugar un tercer partido en el Estadio Azteca, que otra vez, pues Gallos parecía local porque el Estadio Azteca solamente había queretanos, Cacho. Sí, y otra vez, bueno, yo lo he dicho que a todo el mundo le he platicado en Querétaro, a la gente que me hace favor de preguntarme, estamos tan tranquilos, por el esfuerzo que se hizo. Sí. Se perdió en penales. Al final de cuentas no perdimos el partido. Sí, correcto, sí. Mermados, no perdimos. Sí. No perdimos en el partido. Tengo por allá un amigo, se llama Raúl Torales, que era rival en el delantero. Sí. Y cuando yo hago una llamada con él, nos saludamos, alguna Navidad nos echamos un saludo, me dijo, pensamos que nosotros los íbamos a golear en el Azteca. Ok. Y wow, no pudimos. Sí. O sea, encontrar un equipo aguerrido. Sí, esforzado, sacrificado. Sí, se define por penales y ahí sí ya se convirtió en un volado, ¿no? Sí, ya se convierte, ya entra un poquito el aspecto, pues al final de cuentas es... Es que la fatiga no solamente era física, Cacho, era una fatiga anímica, que esa pesaba muchísimo. Para allá iba, al final de cuentas todavía no termina el partido. Tirar un penal es parte, del fútbol, del encuentro, y entra este tema. Entra el tema anímico, el tema psicológico, y como dices tú, pues, sí, yo creo que allí la presión, no sé, falló Ochoa, pues que falló también por ahí Cobian. Pues así que... Sí, que eran nuestros mejores tiradores de penas máximas en esa campaña. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En una atmósfera plagada de incertidumbre y con un clima francamente adverso, se ha desarrollado la cuarta ronda puntuable de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Para esta ocasión, el joven volante italiano Andrea Kimi Antonelli ha conseguido imponerse a pesar de la oposición de los competidores tanto de la formación McLaren como de la escudería Ferrari. Con este resultado, el piloto oficial del equipo Mercedes-Benz suma su tercera victoria en esta naciente temporada dentro de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Han acompañado en el podio al joven itálico, el monarca reinante Lando Norris, así como el australiano Oscar Piastri, quienes ahora deberán prepararse para la siguiente carrera que tendrá lugar en Canadá este mismo mes de mayo.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación a propósito de uno de los pasajes deslumbrantes, debo decir, de la historia de los auténticos Gallos Blancos. Aurelio Valenzuela, platícame un poco, si tú alcanzaste a percibir parte de esa atmósfera cuando llegaste a Querétaro a formar parte del cuerpo técnico de los auténticos Gallos Blancos, porque mucha gente, digamos, subrayó, acentuó el afecto por el equipo justamente por la tragedia que habían tenido que enfrentar. Aurelio Valenzuela. La verdad es que sí, yo he escuchado bastante, especialmente conversé mucho con Mario Cruz, Sí, cómo no. con don Rubén Bautista, Sí, y son cosas esas que uno, es una pena, ¿no? sí, sí, O sea, siempre pasa algo acá en Querétaro. ya. Lo malo que a mí me ha tocado ver lo último del 94 para adelante, Sí, salvo lo de Bucetich sí, y el paraguayo Cardoso. correcto, sí. José Saturnino. El resto ha sido todo un desastre. Sí, Entonces, me llama siempre la atención porque esta es una ciudad bonita, es un estado. es una gran plaza para el fútbol. Y acá siempre lo comento, no podemos tener un equipo decente. Sí, competitivo. Sí, yo digo decente porque Ok. siempre estamos en los últimos lugares. Sí. Y todas las divisiones, Sí. todas las divisiones. Y digo, tenemos que jugar en la selección. Sí. Orbelín Pineda todavía está en la Sí. selección. Luis Romo, por Romo. supuesto, claro. Y Marcel Marcel Ruiz, porque se lesionó. por la lesión. Sí, Cortizo también estuvo en la selección. Jordi Cortizo, claro. Los hijos del Guamerú, hubo uno que también También tuvo. se asomó a la selección. Entonces, hay jugadores que han sido de acá, que han mostrado la historia como Cacho, que nosotros lo tuvimos jovencito. Sí, sí, sí. Y también duramos poco por situaciones Completamente extrafutbolísticas. administrativas. Entonces, Sí. da una pena, si en un estado tan bonito, no poder tener un club que esté peleando mejores acciones. Sí. Entonces, por eso hablamos con la producción de que esto hay que recordarlo. Sí, claro. Porque la historia la van haciendo los que hicieron algo. Sí. Llegaron a una final, no cualquiera llega, ¿eh? Correcto, Más correcto. que en esa época Era muy difícil. muy complicado. Entonces, es muy bonito que la gente sepa. En tiempos pasados, Los Ahí- esfuerzos que se hicieron. claro, y asunto con la luz, con la cancha, Sí. y jugando poco menos algunos enfermos. Sí. Entonces, bajo esa instancia, hay que recordarlo porque eso te motiva. Porque este es un estado donde salen muchos jugadores. Sí, hay talento, hay talento. Y lamentablemente siempre lo decimos, ¿eh? Sí, Mucha gente de afuera, que no es lo mismo, sí, que es de casa, que quiere la camiseta, Así quieran o no, sí. eso se entrega. Así es Como correcto. acá mi amigo Alvarado, a mí me llamaba la atención que decía, Cacho tenía que haber estado muy jovencito y por eso Sí. le pregunté la edad, pues, Sí. 15, 16 De años. hecho, le decían Cacho, pero en realidad todos afectuosamente le decíamos Cachito, Cachito para acá, Cachito para allá, y todos sabíamos que nos referíamos a Jorge Luis. Y hubo un partido por asunto de este accidente que don Rubén Bautista dijo que él a lo mejor se debía poner la camiseta para que viera que había banca, ¿no? Sí, sí, claro. Lo comentó Sí, él. en el primer partido de la temporada regular, porque no había suplentes. Entonces nos solicitaron a varios, entre ellos a Rubén Bautista, a Toño Rivera, pónganse el pants y la chamarra del equipo para que los rivales piensen que sí traigo suplentes, porque si ven que no hay nadie en la banca, nos van a dar leña y a más de alguno lo van a sacar y me voy a quedar con menos jugadores en la cancha, Cacho. Fernando Soria, tu Pero- servidor. sí, sí. Ya en el Azteca, ya en la banca, o sea, Sí, ya para jugar una final a los Sí. 16 años. sí, sí, sí. Y es Es Fernando, entrenador. Sí, Fernando estuvo con Soria, nosotros. claro. Y que es entrenador también, ¿no? Sí, está- ahora es entrenador, sí, claro. en un colegio. Porque acá también han habido muchos entrenadores y nunca le han dado la oportunidad, digo yo. Aunque yo soy extranjero, pero acá hay gente de capacidad, los Castañeda, y mucha gente que conocemos que tienen sus títulos de entrenador Así es. y nunca le dan la oportunidad de estar trabajando. Sí, sí, sí. Menos mal que a Morales, a Agustín, Al Chino, sí, 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 sí. que hace una labor extraordinaria, Sí, sí. menos mal que lo anexó ahora el club. Sí. Que me da mucho gusto. Que tenemos esa plática pendiente con él Sí, también. ¿eh? exactamente. Ajá. Y mucha gente, lamentablemente, además de Cacho,
don Rubén, por razones que también tiene su programa, Sí, claro. y Marito Cruz, que también me hubiera gustado porque él en la época cuando estábamos era el gerente. Sí, 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 El sí. gerente, entonces, después cuando supe la historia le dije, ¿y tú jugabas? Sí, sí, sí. Y no. Y era un gran zaguero lateral. Un Ah. gran zaguero lateral, Mario Cruz. Además, entonces, Era el titular de Sí, 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 sí. entonces hay cosas que la gente sepa. Acá en Querétaro, yo, dirigiendo al equipo de la filial de Chivas allá en Tijuana, En Tijuana. llevé a Telles Sí. y a Andy Silva. Sí, sí, sí. Hijo. Cuando tú hablas de Manolo Telles, el sobrino de don Silvano Telles. Es decir, que ahí hay una historia familiar de origen, arraigados completamente con el fútbol. A ver, Cacho, ¿querés decir algo? Sí, Silvano y él es nieto de don Gabino Pérez. Ah, ok. Claro, el que fue arquero del equipo fundador de Gallos Blancos en la temporada de 1950. Y sobrino de un gran amigo, Beto Pérez. Beto Pérez, que ha dirigido a Cruz Azul y sigue colaborando con la organización y que ha dirigido hasta las finales al equipo femenino de Cruz Azul. Trabajaba Sí, bien. sí, ha trabajado muy bien allí Beto Pérez. Bueno, eso demuestra lo que hemos insistido aquí durante mucho tiempo. Hay condiciones, hay talento, hay jugadores. Denles la oportunidad y verán cómo van a defender esa camiseta. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Notas informativas van y vienen en torno a la oncena del Deportivo Querétaro de cara a la siguiente temporada, en donde se esperan mucho mejores resultados para el conjunto que es dirigido por el chileno Esteban González, con un número de contrataciones que superaron la docena y con la baja de casi todos estos elementos en los días recientes. La expectativa es que el equipo consiga mejores jugadores con casi 2 meses para preparar el siguiente torneo. Hasta ahora, la única confirmación que ha sido consensada con los fanáticos locales ha sido la del uruguayo Jometchenko, quien se ganó a pulso la titularidad y el afecto de los aficionados en Querétaro. Días de espera para poder conocer las nuevas incorporaciones que todo el mundo confía en que sean de primera línea y no auténticos petardos, como muchos de los que han llegado en los 2 torneos más recientes para el Deportivo Querétaro. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación con Jorge Luis El Cacho Alvarado, una de las figuras referenciales de los auténticos Gallos Blancos, y desde luego con el titular de este programa, el profesor Aurelio Valenzuela. Bueno, Cacho, recordando todos esos pasajes, viene un aniversario. Ya hay una iniciativa para desarrollar un evento que estoy absolutamente cierto va a ser muy bien desarrollado, va a ser muy bien realizado y que implica convocar a muchos personajes notables de la historia de los auténticos Gallos Blancos. Platícanos de eso para el próximo sábado, 9 de mayo. Cachito. 9 de mayo, Estadio Corregidora. Ok, 9 para empezar, 9:30. ok. Van a develar un memorial del Ok. club. Ahí lo tenemos, ajá. Ok. Sí, sí, sí. Van a develar. Revelación del Memorial Gallos Blancos de la Universidad Autónoma de Querétaro, 1987. Los invitamos a nuestro evento el día sábado 9 de mayo 2026. Recepción 9, inicio 9:30, lugar entrada A, zona azul, estacionamiento 1, Estadio Corregidora, vestimenta semiformal. Bueno, Aurelio no tiene problema, siempre anda semiformal. A mí no me van a permitir entrar porque me exige la producción la corbata. Pero entonces 9 para 9:30 y va a haber la develación de una placa. ¿Qué va a decir esa placa, Cachito? Platícanos. Son 2 placas. A ver. La primera y la más importante, un recordatorio, Sí. un gran recordatorio para las personas que desafortunadamente cayeron ese día, ya no están con nosotros. Gerardo Orona, René Montado y Agustín Jiménez. Ok. Esa es una placa. Sí. Y la otra placa es todo el plantel, Ok. cuerpo técnico y directivos, Ok. incluido el patronato. Incluido el patronato, que allí hay personajes de los cuales ya hemos platicado. Muy bien. Y además, la directiva este es un trabajo del Club Querétaro, cosa Ok. que estamos muy agradecidos porque en 39 años Sí.
nadie había... Ninguna directiva de ningún equipo se había acercado. Se había acercado. Ok. Ahora se acercaron con nosotros, tuvimos una plática, hemos tenido 3 pláticas. Con el señor Mark Spiegel, Con el dueño de la el franquicia. dueño. Ok. Por ahí él nos platicó ahí con su traductor que lo tenía, este tema del equipo, lo tenía, le habían hablado mucho, este arraigo del que nos haces favor de comentar, que se le ha hecho el equipo como que quiere conocer la historia, la historia, y luego después es el mismo del accidente. Sí, claro. Entonces hay que hacer algo y hay que hacer algo, y por ahí recibimos una llamada, asistimos Mario Cruz, Alejandro Palomares y un servidor. A este llamado nos platicaron, vamos a preparar algo, les avisamos en cuanto ya esté. Al mes nos hablaron, nos dijeron, tenemos esto para ustedes. Entonces, pues, padrísimo. Y entonces a 9:30 el sábado 9 de mayo en el Estadio Corregidora, pero no termina ahí la actividad, hay otras actividades. Hay otra actividad, aquí honor a quien honor merece, hay un grupo de gallos blancos, 80s, 90s, es un grupo más joven. Este grupo, el mentor, el entrenador era Pedro Cortés, era como las fuerzas básicas. Y este grupo lo preside un gran amigo que se llama Juan Luis García. Sí, cómo no, saludo. Saludo a Juan Luis García, él lo preside y vamos a tener un partido a las 12 del día, todo el mundo está invitado, por lo que nos haga favor de acompañarnos. A las 12 del día, Estadio Olímpico. El que era el Estadio Municipal y que ahora ya remodelado es el Estadio Olímpico de Querétaro. El Estadio Olímpico a las 12. A las 12 del día, rival, Selección de Médicos Nacional de México. Es un equipo, viene fuerte, porque es un equipo que va mucho a Sudamérica. Y con que compiten, O sea, si andan están preparaditos. Nos andamos por ahí preparando, echando una corridita para que no se den el calambre, ya sabes. Y después, igualmente están invitados, tenemos alguna convivencia. Se espera que el evento, el de en la mañana, va a asistir nuestra rectora. Sí, por supuesto. Va a asistir el alcalde, va a asistir gente de gobierno. Hoy tuvimos una junta previa. Ya un simulacro de lo que vamos a tener Perfecto. el sábado. A ver, entonces, al evento en el Estadio Corregidora, 9 de la mañana, para empezar 9:30, cualquier aficionado puede acudir para acompañarles en la develación de esta placa. En la develación, yo creo que estaremos tardándonos 1 hora. Va a tomar la palabra el alcalde, el representante del gobernador, si no asiste él. Va a tomar la palabra gente del club. Y de nosotros, para nosotros es importantísimo. Fíjate nada más, ahora sí que qué alineación. Álvaro Rico. Sí, cómo no. Alvarito. El gran relator del fútbol en Querétaro. Un cronista. Así es. Relator de campeonatos del mundo, de balompié. El excelente Alvarito Rico. Va a él tocar la historia del club Gallos Blancos. Rubén Bautista, por la lateral derecha. El eterno contador de Gallos Blancos. El eterno contador. Él va a platicar un poquito el tema de esa temporada. Esa flaqueza, esas anécdotas de nómina, de falta de todo lo que... De todo lo que se tuvo que trabajar para suplir todo eso. Sí, por ahí llovió, me quiero meter rapidísimo, por ahí llovió un día y se inundó todo el estadio municipal y todos los uniformes andaban por ahí bailando. Por ahí. Y no era como ahora, que rápido imprimes el uniforme. No, era un uniforme, el azul y el blanco. Sí, lo tenías que cuidar, nada de andar cambiando la camiseta en cada partido, ¿verdad? Muy bien, y después por ahí va a hablar, de parte de nosotros, del grupo representante del grupo, va a hablar Mario Cruz. Mario Cruz, más o menos ¿cuántos jugadores de ese equipo consideras que van a estar por allí presentes, obviando claramente a quienes ya se nos adelantaron en el camino? Digo rapidísimo, Juan Carlos Camacho, Mario Cruz, Alejandro Palomares, Concepción Rangel, La Chicha Martínez, Filos Laguna, Héctor Anguiano, Víctor Mañón, y por el lado derecho Enrique Macario, que viene desde Aguascalientes. Ándale, mira. Nos va a acompañar Antonio. Turruco está en Tampico. Turruco está trabajando en Tampico. Y están en liguilla, además. Y por ahí viene, de los directivos viene el ingeniero Origel. Daniel Origel. Nuestro querido Rubén Bautista, ya nombrado. Claro. Y nuestro querido Antonio Riveras. Un saludazo a nosotros. Sí, es Antonio Rivera Casas. Antonio alias él.
El Chorcha. otro gran directivo No, un gran de ese amigo, periodo. un gran amigo. un Sí, gran por amigo. supuesto. Bueno, pues están todos ustedes cordialmente invitados. Sábado 9 de mayo, 9 de la mañana, Estadio Corregidora, y un par de horas después en el Estadio Olímpico, el partido de la alineación 86-87 ante la selección de médicos de México. Va a ser un partido interesante. Aurelio Valenzuela, un comentario final para despedir el programa. Sí, porque como quedamos por algunos problemas del término del equipo de Gallo, Sí, terminó muy bien. sí, Yo creo de que hay cosas muy importantes de que el equipo, quieranlo o no, mi punto de vista. No es porque sea compatriota mío, sí, González, Esteban. pero yo hacía años que no veía un equipo, a pesar de que no es un gran plantel, que a veces los equipos le jugó... Hilaron una racha de 8 partidos sin conocer derrota. Y que no es fácil, no es fácil. Si a ese equipo se le refuerza, sería sensacional. Y lo otro que me llamó la atención porque no está claro, o Jimmy Gómez, Sí. él quiere retirarse, o qué pasa, porque Jimmy todavía está para jugar. Sí, ¿eh? sí, claro. No sé si es un asunto técnico o hay alguna otra situación, pero me daría una pena porque dentro de los jugadores que está jugando es el único queretano. Sí, San Juan. originario de De San San Juan del Río. Una Muy pena. bien. Cacho, pues agradecer como siempre tu presencia, tu compañía en este programa y si el creador no dispone de otra cosa, el sábado 9 de mayo, el próximo sábado, nos vemos en el Estadio Corregidora tempranito y luego en el Olímpico para ver el partido. Por favor, que nos hagan favor de acompañarnos. Muy bien, pues gracias a Jorge Luis El Cacho Alvarado, integrante de los auténticos Gallos Blancos, gracias a Aurelio Valenzuela, pero sobre todo gracias a ustedes. Les leo rapidito: Eli Pérez, Gael Melo, Eduardo Fernández, Manuel Dávalos, Omar Flores Mesa, Coffee Racing, Héctor Olano, Marcos López, Miguel Ángel Ibarra, Vero Alvarado, nuestros amigos de Estrategia Deportiva, María Delia Cárdenas. Bueno, a todos ellos, gracias por haberse comunicado y habernos acompañado en este programa. A ver. Era la producción. Sí. Acá siempre nos recordamos del pasado. Sí. El pasado es esa historia que es válida, porque acá a veces cree que siempre hemos estado a la cola en Correcto. los torneos, pero hay un pasado histórico. Brillante. Donde acá tenemos, aunque tenía 15 años, Sí. andar con la mamadera, pero... Gracias a Aurelio Valenzuela, gracias al Cacho Alvarado, gracias a ustedes por haberse acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.